como todos estáis esperando y como hemos anunciado, Rincón del Barca. Y esta vez vamos a hablar del trabajo de series en ciclismo. Una cosa ya, pues, bastante habitual en los entrenos tanto de profesionales como de populares. Y bueno, la primera pregunta te voy a dejar ya la palabra, Jaime. Las series en ciclismo, ¿cómo, cuándo y por qué? Ahí tienes el melón. Las series en ciclismo, pues siempre, porque funcionan y muy a menudo. Entonces, a ver, maticemos. Una persona que empieza a hacer triatlón y que no ha montado en bici, lo que tiene que aprender es primero a montar en bici con seguridad en la carretera, y una vez que se encuentra cómodo y ha hecho varios kilómetros, pues ya puede empezar a hacer algunos trabajos de intensidad. La diferencia en las series de ciclismo respecto a la natación y a la carrera es que es muy extraño que en ciclismo hagamos eh, tiempos entre series o entre intervalos parado. Es decir, al final casi podríamos decir que en ciclismo no hacemos series o intervalos, sino que hacemos farlex, porque seguimos rodando tras el, Ujú. tras el intervalo, aunque rodemos a una intensidad muy fácil. Y al final, el trabajo de calidad o el trabajo de intervalos, pues como su propio nombre indica, el trabajo interválico es fraccionar el entrenamiento en bloques para hacer una intensidad que a ritmo constante no podríamos hacer. Entonces queremos hacer, por ejemplo, un entrenamiento muy clásico que es de umbral, 2 de 20 minutos a FTP, al 100% de nuestro umbral, a lo que podemos hacer una hora. Pues ese es un entrenamiento bastante duro, que es difícil que lo hagamos en la primera semana de zona 4. Lo fraccionamos y hacemos 15 de 2 minutos, que no suman ni 40 minutos, Ujú. y todo esto de 20, y poco a poco vamos aumentando. Pues al final es, digamos, una forma de aumentar nuestra capacidad de tolerar el esfuerzo. Ajá. Pues ya veis, o sea, ya lo ha dejado muy claro al principio, luego, evidentemente, imagínate que con la respuesta de inicio podríamos haber acabado esta charla, por tanto, hay un poquito más que hablar. Otra de las preguntas es, ya las has introducido un poco, pero hay momentos para las series cortas, momentos para las series más largas. ¿Cuándo crees que es el momento, cuándo utilizas tú las series cortas o las series largas? Vamos a ver, lo primero es que la curva de rendimiento, como su nombre indica, es una curva, y buscar esquinas en esa curva es imposible. Entonces, Ujú. eh, en todo momento, todas las zonas de entrenamiento contribuyen a mejorar todas las zonas de entrenamiento. Esto que puede parecer paradójico, ya sabemos por la fisiología que no lo es. Sabemos que ciclistas que entrenan mucha zona 2 mejoran su consumo de oxígeno, que sería la zona 5, zona 6. ¿Bien? Entonces, el entrenamiento es un continuo y todo hace mejorar a todo el mundo. De ahí que muchas veces los entrenadores nos veamos atrapados con ese intrusismo en el cual todo el mundo puede poner 7 días de entrenamiento y más o menos todo el mundo va a mejorar, porque al final cualquier carga hace mejorar a todo el mundo. Lo mismo que yo podría cogerme los ladrillos de una obra de al lado y me puedo hacer unas paredes y un techo. Y tendré unas paredes y tendré un techo, ¿vale? Es decir, que todas las cargas hacen mejorar y todos los ladrillos uno encima de otro forman una pared. Ahora, Ujú. los contrafuertes, los cimientos, los ladrillos alineados, los trucos que saben los constructores, los albañiles, los arquitectos y los aparejadores, pues no lo sabemos. ¿Qué tiene el mundo del rendimiento? Que los trucos son mucho más difíciles y que muchas veces pensamos que lo intuitivo es cuanto más mejor, y a veces sí y a veces no. Entonces, después de esta pequeña divagación, es que toda carga hace mejorar Ujú. si aplicamos el principio de supercompensación, es decir, si le damos el descanso necesario, eh, cuánto tiempo podemos asimilar determinadas cargas a lo largo de una temporada. Sobre todo porque el trabajo de intensidad requiere de un trabajo de concentración mental, requiere de un descanso y muchas semanas de intensidad. En algún momento la mente va a decir, hasta aquí Hasta hemos aquí. llegado. Entonces, el principio de la
Eso es. El principio de la compensa, el principio de la variedad, el principio de la progresión son principios del entrenamiento. Según los autores que leáis, Navarro es muy bueno, pues encontraremos varios principios, pero la variedad es muy importante. Por ejemplo, si fuésemos máquinas y quisiésemos trabajar el umbral, 2 de 20 a umbral todas las semanas, pum, 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 esto funciona si fuésemos máquinas. Pero resulta que por aquí hay algo dando vueltas que en 3 o 4 semanas ese deportista estaría perdiendo adherencia al entrenamiento. Vemos que hay gente con mucha adherencia a la tarea que puede hacer 2 de 20 muchas semanas seguidas. Pero en mi caso, o en el caso de mis deportistas, a mí me gusta engañarles. 15 de 2, 10 de 4, 5 de 10, ¿vale? Y dice, José, si me está poniendo lo mismo todos los días, dice, vale, pero no es lo mismo para esto. Bien, bien, bien. Hay otra, dentro de esta pregunta de las series cortas, series largas, es una práctica habitual y de algunos entrenadores lo que utilizáis es después de un calentamiento un bloque de series cortitas de 10 segundos a un umbral un poquito alto. ¿Eso a qué obedece antes de empezar, digamos, el bloque específico de entreno? Bueno, eso es una cosa que utilizo yo. No sé si lo utiliza más gente, me imagino que sí. Y eso en realidad es una activación, pues unos progresivos, como podemos hacer corriendo, para, por ejemplo, si otra vez me vuelvo al ejemplo del 2 de 20 al 100% del umbral, un entrenamiento duro. Ajá. Si yo puedo 40 minutos en zona 2 al 55-65% del umbral y me pongo de golpe a 20 minutos, el estímulo va a ser muy duro y vamos a tardar un tiempo en adaptarnos. Pues antes hacemos 5 o 10 de 15 a 20 segundos, un pelín más fuerte de umbral y poco a poco vamos entrando. Que el objetivo no es hacer un desarrollo de cualidades en esa activación, sino es tener el cuerpo un poquito, lo que conocemos como un calentamiento puro y duro. Unos progresivos y al lío. Ajá, perfecto. Estamos ya hablando de series y es un concepto que parece que la gente que tenemos cierta experiencia, por decirlo de alguna manera, ya las series en ciclismo las asociamos al trabajo con potencia, o sea, con el control y el baremo de la potencia. ¿Hasta qué punto es importante el uso del potenciómetro en el año 2021? A ver, todo entrena y se puede entrenar por sensaciones, se puede entrenar por pulso, se puede entrenar utilizando el lactato, se puede utilizar entrenando la potencia. Pero ¿hasta qué punto es interesante el entrenamiento de potencia? Pues en mi caso me parece que es vital por varios motivos. Primero, cuantifica la carga de un modo completamente objetivo y me permite comparar lo que pasa año tras año, intrasujeto, es decir, puedo comparar a ese deportista año tras año, e intersujetos. Categorizo muy rápidamente a mi deportista en función de los vatios que mueve. Lo mismo que corriendo. Yo tengo un corredor que hace un 10.000 en 40 minutos y le categorizo en esas personas que podremos estar pensando en hacer una maratón cerca de 3.5 o así. Si tengo un ciclista, un triatleta con el umbral a 5 vatios kilo, pues ya sé que no será profesional, pero tendrá un gran nivel de ciclismo para el triatlón. Pero sabemos que no podrá meterse ni siquiera de gregario en un pelotón profesional, no podrá ni subir bidones. Ajá. Entonces, principalmente, categoriza al deportista, individualiza su rendimiento y me permite comparar día a día, mes a mes, año a año, temporada a temporada. Si yo voy por pulso, puedo cuantificar muy bien la carga, pero yo no sé, el año pasado me hiciste 2 de 20 minutos a 180 pulsaciones y este año también. Vale, muy bien. O a 182. No sé si has mejorado, solo sé que has hecho 2 pulsaciones más, ¿vale? No lo sé. Ajá. También, por ejemplo, si utilizásemos el velódromo, en el velódromo la velocidad es muy objetiva. Entonces, también podría valernos utilizar la velocidad en velódromo para entrenar. Pero en carretera no, porque unos días vamos con viento a favor, otros días vamos con viento en contra, otros días hacemos un transmoto, otros días salimos con ropa de verano. Es decir, la velocidad en bici no nos vale para cuantificar la intensidad. Aunque nos pueda servir para aproximar algo. ¿Sí? ¿Vale?
Ajá. Y has introducido un concepto que además ahora, bueno, los que estamos un poco pendientes de lo que se cuece en redes sociales, ha habido un hilo en el que estaba un amigo común que es César Pereira, que es hablando sobre el concepto de la cantidad de vatios, ¿no? Que hablamos de que un ciclista, un triatleta mueve X vatios. Ahí hay que introducir, hay que matizar, ¿no? El concepto que has dicho hace un momento, o sea, no tiene nada que ver, o hay que contextualizar lo que son los vatios cuando la medida es los vatios kilo, ¿no? Habría que saber diferenciar eso. Sí, claro. Yo, si os dais cuenta, estoy hablando en vatios kilo. Ese ciclista de Ujú. 5 vatios kilo, ese triatleta de 4 vatios y medio kilo. Um, Había un ganador del Ironman de Hawái, perdón, de Lanzarote, mejor parcial en Hawái hace muchos años, el estonio Einar Johansson, hacía el Ironman de Hawái a 400 vatios. Ujú. 4 horas 15, me parece. Y la gente decía, qué barbaridad. Y dice, a ver, que pesaba 100 kilos. O sea, 100 kilos. Claro. Que era un tío de 1,98 y pesaba 100 kilos. O sea, no es que me lo inventes, Ujú. que pesaba 100. Entonces, lo hacía a 4 vatios kilo. Si cogemos a una chica o a una persona de 60 kilos, el equivalente serían 240 vatios. ¿Vale? Entonces, Ya. 400 vatios impresiona. Por ejemplo, yo cuando digo mis vatios, pueden llamar la atención un poco porque pesa 80. Y dice, pues sí, me hago una subida de 20 minutos a 380. Vale, pero es que voy despacio, porque la mochila de kilos que tengo aquí me lastran los vatios absolutos que llevo. Dicho Ajá. esto, si no mueves vatios absolutos, no vas a llanear. Esto está, es decir, una persona que mueva 5 vatios kilo y pesase, por ejemplo, 40 kilos, una mujer muy ligera, pues sí, tendrá una buena aerodinámica, pero le va a costar rodar, porque al final a tope va a ir a 200 vatios y en el llano lo que importa principalmente son los vatios absolutos. Es decir, una Ujú. persona muy ligera tendrá que ser muy, 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 muy aerodinámica para compensar los tan pocos vatios absolutos que mueve. Ujú. Pues yo creo que una pregunta que ya viene a colación de lo que estamos hablando es de cada maestrillo tiene su librillo, evidentemente ya nos hemos quedado en el entreno por potencia. ¿Cuál es el test FTP, ese test que marca la potencia, o bueno, la potencia, voy a decir una tontería, ¿no? Pero la potencia de cada triatleta, esos vatios kilos a partir de los cuales tú desarrollas el plan de entrenamiento. ¿Cuál es ese test que tú utilizas con tus pupilos? Una cronoescalada con dorsal descansado, los hidratos de carbono, la carga de hidratos a tope y en carrera, 60 minutos a tope. Ese es son capaces, o un triatleta popular es capaz mentalmente de aguantar 60 minutos a tope si no es con un dorsal, ¿tú crees? Difícil, pero cuando yo digo esto, me dice la gente, joder, es dificilísimo hacer un test de FTP. Y digo, ¿y una media maratón? Que es 1 hora 75 minutos, 80 minutos a tope. ¿Por qué hay tanto miedo a hacer 1 hora a tope en bici? No sé, no. Señores, cogeros un puerto de 15 kilómetros y para arriba. ¡Hala! Ajá. No, no es tan duro como la gente piensa, es un entrenamiento de umbral. De hecho, lo normal es que lleguemos a los 35 minutos pensando que es fácil y a los 50 minutos diciendo, ostras, que no llego. Pero 1 hora a tope, no sé por qué hay tanto miedo a hacer ese test. Cierto es, cierto es que la mayoría de la gente no sabe escribirse. Por eso yo muchas veces en novatos, el test de 20 minutos, casi cojo el 100%. Ojo, no vale el 100%. Es que yo, si conozco a mi deportista y veo cómo se ha esforzado, cogeré el 100% porque estoy convencido de que en una carrera a tope podría replicar su entrenamiento de 20 minutos. Depende de la persona. Ajá. Pues yo creo que queda bastante claro y Jaime lo tiene clarísimo. Hablamos bueno, antes ya has hecho también yo me había preparado un guión, pero como siempre, charlar con Jaime, pues el guión se va a tomar por saco. Estabas hablando ya has hecho un poquito, ¿no? La gente que no puede o no quiere o no puede permitirse un potenciómetro, ¿hasta qué punto es fiable para un entrenador las pulsaciones? Cuando te tienes que trabajar por eso, porque tu pupilo no tiene o no quiere invertir en un potenciómetro. Es fin. Bueno, que invertir en un potencial no es mi pupilo. Eh, perdón por la brusquedad, pero si no entrenas con potencia, no puedes ser pupilo mío, porque me complicas la vida. ¿Eso quiere decir que yo no sepa entrenar por pulsaciones? Sí, sí que sé, pero el método de trabajo que tengo ahora es a través de los vatios. Yo he utilizado el entrenando por frecuencia cardíaca toda la vida
con el software de Polar, el Polar Precision Performance, y yo, o sea, he cogido datos de frecuencia cardíaca cuando no hay potencia muchísimo. ¿Qué ocurre? Que son dos datos que entre sí pueden sumarse, restarse o hacerse ruido. Entonces, yo ya utilizo todos los archivos que tengo son en base a potencia. Entonces, no es... Si un entrenador quiere entrenar por pulso, perfectamente, lo puede hacer perfectamente. Ahora, a mí me complicaría en estos momentos. ¿Esto se puede hacer? Se puede hacer. Pero, claro, lo único que hace es una adaptación. El código de información de la frecuencia cardíaca es una y el código de información de la potencia es otra. ¿Van en paralelo? Sí, pero no son dos líneas completamente paralelas. Es decir, en algunos momentos se cruzan, en otros momentos se tangente, perdón, se me ha ido, no sé la palabra. En otros momentos se cortan, entonces en algunos momentos el pulso se dispara porque hace calor, entonces no siempre vale. Y en esfuerzos muy cortos el pulso no me dice nada. Hola, 20 sprints de 10 segundos recuperando un minuto. Vale, es que ni siquiera va a subir el pulso y puede que hagas 1200 vatios. Voy a hacer una pausa un momentito para comentaros que este vídeo, esta charla con Jaime, va a estar subido esta misma tarde en el canal de YouTube de Triatletas en Red. No va a estar en Instagram, va a estar en Instagram pues un ratito mientras se descarga, y para la gente que estáis aquí, los que estáis llegando ahora y queréis ver el principio, pues esta tarde, esta noche, mañana, cuando queráis podéis ver la charla, que como sabéis está patrocinada por Trading 140.6 IN, ese campeonato de España. No te veo porque me salen justo los comentarios por ahí. Pero bueno, y luego, pues antes de despedir a Jaime, que nos quedan 10 minutitos de su presencia como mucho, ya iré leyendo algunas de las preguntas que habéis dejado aquí. Otra cosita que, sin desviarnos mucho del entreno de series, ¿cómo varía ese trabajo en función de la distancia a la que estemos entrenando? Si es gente de sprint, olímpica, half o larga distancia, ¿varía mucho el trabajo de series? Si digo que mis deportistas de corte y mis deportistas de Ironman hacen series zona 5 a lo largo del año, todo el año, puede llamar la atención. Yo diría que la principal diferencia es los extensivos que hacen los de Ironman y los de 70.3, que los de Olímpica es difícil que hagan, porque no implican mucha fatiga, y en zona 3, ritmos específicos, un 5 de 40 minutos a zona 3, a ritmo de Ironman, pues eso es un evento que no van a hacer los de corta, básicamente porque no lo necesitan, y sí los de larga, pero son series, 5 o intervalos, 5 de 40 minutos. Sí. Vale, pues 5 de 40 minutos. Un tempo, ¿cómo lo llaman en Estados Unidos? Un sweet spot, ¿vale? Ahí pues. Bueno, ese es un entrenamiento que igual no tocamos tanto con los de corta, y pero los de larga sí hacen todo lo que hacen los de corta. Sprints, zona 7, V2 Max, umbral, zona 2. Es decir, que yo confío en todas las zonas para todo el mundo. Y los de larga, los de corta, hacen mucha zona 5, algo de zona 4 y los domingos mucha zona 2. Ajá. Pues ahí vais tomando nota, los que estáis por aquí. Luego ahora, en nada, hago yo la última pregunta, que de hecho es una pregunta que me viene del canal de Telegram de Triano en Vena, que es más o menos la comunidad, la pequeña comunidad que ha desarrollado las preguntas de hoy que he hecho llegar. Y la pregunta del millón, ¿cómo podemos mantener la potencia durante más tiempo? Ahí te la dejan. Qué fácil, ¿no? Sí, pues es fácil, entrenando. A ver, por ejemplo, el Ironman, para una persona de 5 horas de parcial, aproximadamente entre un 70 y un 75% del umbral. Ese es un entrenamiento que, si te pones, cuesta, pero más o menos sale. Entonces, pues un entrenamiento que yo hago de tempos para Ironman, por ejemplo, es un poquito pasados de ritmo Ironman, al 78%, que no llega a ser el ritmo medio Ironman, pues empezamos con 3 de 20 minutos acoplado. 3 de 20, 3 de 30, 2 de 40, 4 de 30, hasta el clásico 5 por 40, que me parece que es ya para gente muy, muy avanzada, como hizo ayer Gustavo Rodríguez en el entrenamiento con su entrenador Javier Sola, que es para gente muy experimentada, porque es un entrenamiento muy exigente.
Lo estaban comentando por aquí nuestro amigo común Willy Sanchi, que habla de 4 series de 40 a 300 vatios. Pero están hablando aquí de que evidentemente Gustavo no sirve como referencia No, pero porque evidentemente estamos hablando de un ex ciclista profesional. no sirve de referencia, pero sí es un entrenamiento que yo he hecho muchas veces en mí mismo, 4 de 40 a 2,60. Es decir, yo lo hago. Ese es un entrenamiento que lo hago, pero a mi ritmo. Lo mismo que si te dicen, oye, Kipchoge hace 42 de 1000 a 2,50. Dicen, bueno, pues yo voy a hacer 20 de 1000 a 3,40. Ujú. Los 42 de 1000 no creo que haya hecho nunca, pero ese entrenamiento creo que lo llegó a hacer Fabián Roncero. Me parece un Bueno, 42 de 1000 no, alguna. no le sigo como deportista, pero ya te digo que Miquel Blanchard en sus buenos tiempos, por eso un saludo por aquí para Miquel, evidentemente había hecho cosas muy, muy heavy, de la mano de Carlas Tour también. Pues como os comentaba, creo que es el momento para, bueno, para dar la palabra a la gente que está aquí. Más de 120 personas nos ha traído Jaime al perfil y es el momento ahora sí me pongo las gafas porque si no, la verdad es que no voy a poder leeros. Y por aquí teníamos, bueno, hay una pregunta que se ha repetido, tanto Pablo Docal de Efecto Dorsal como Israel de Objetivo Triatlón comentan si estas series que hablas de ciclismo se pueden extrapolar a esas series de potencia de carrera a pie, el famoso potenciómetro de pie, el Street, que quizás está tan de moda. No sé si vale la pena dedicar otro episodio o tienes muy claro el tema de la potencia de carrera. Yo creo que habría que dedicar otro episodio. Pues lo dejamos ahí y tomamos la palabra a Pablo y a Isra de Objetivo Triatlón. Nos dice Pablo que hay un artículo en Triatlón en Red. Obviamente tenemos unos grandes colaboradores que escriben contenido de calidad. Y por aquí no sé si queréis hacer alguna pregunta, creo que es el momento. Evidentemente las preguntas que hemos hecho llegar a Jaime ya han venido de parte de los seguidores en el canal de Telegram y algunas que nos han dejado los Insta Stories. Pero lo tenéis aquí, tenéis últimos minutos. Bueno, comentan. Sí, ahora podríamos hacer muchos comentarios sobre el estimador de Por potencia eso de carrera a pie, pero es son, mejor dejarlo para otra, son para un intervenciones, episodio concreto. son Ajá, intervenciones, son intervenciones muy buenas y me gustaría para ese episodio contar con Eduardo de Correr un Maratón sobre el Street. Yo tengo 2 Street en casa, ajá. un Garmin Pod y la cinta de Garmin Run. Es decir, tengo todos los archivos de potencia, pero todavía no me queda muy claro cómo lo estima y estoy intentando conseguir el algoritmo. Cuando lo tenga, hablaré con un poquito más de esto. Pero como nos queda poco tiempo, por eso prefiero centrarlo hoy. Venga, pues voy a seleccionar dos preguntas por aquí estamos hablando de series en ciclismo y evidentemente de manera prácticamente primas hermanas, pues el trabajo de potencia. Por tanto, voy a leer la pregunta de Jesús Vicioso que te pregunta si existe alguna explicación cuando se mueven más vatios en llano que en subidas. ¿Puedes repetir la pregunta? La pregunta yo leo textualmente, pone, ¿existe alguna explicación cuando se mueve más vatios en llano que en subidas? A ver, de forma natural se mueven más vatios en subida que en llano, pero Obvio. de modo artificial podemos intervenir en nuestro entrenamiento para ir igualando ese gap, esa diferencia, subida y Ujú. subida llano, y ese modo artificial es, me cojo la cabra, me pongo en el acople, disminuyo la duración de los intervalos, pero mantengo la intensidad de la subida. Es decir, si yo puedo hacer una subida de 15 minutos a 300 vatios y no puedo hacer 10 minutos en llano a 300 vatios, voy a intentar hacer 10 de 1 minuto y luego 5 de Ujú. 2 y hago adaptaciones. ¿Cuánto tarda este proceso? Meses y años. Ujú. Es que me cuesta mucho. Y digo, anda, y a mí también. Obvio. La otra pregunta es de Trisalmerón. Pregunta, ¿qué zonas de potencia utilizas? ¿Las de vatios, las de WKO, no sé qué quiere decir, o Kogan en Training Peaks? No sé si tú estás viendo la pregunta, igual la tienes por ahí. Depende un poco del deportista. Con los élites utilizo los requerimientos de la carrera. Quiere decir, si con Emilio quiero que esté bajándose a correr en Hawái, Emilio Aguayo, en el segundo grupo, ya sé que sus 4 horas y cuarto van a tener que ser a 280, 290 vatios. Entonces voy a irme más a los requerimientos de la prueba que a las zonas que hay. Evidentemente no me puedo saltar la fisiología porque Emilio tendrá unas capacidades y Cameron Wurf tiene otras. Sí. Bien, no puedo decirle que me haga los intentos de Cameron Wurf porque los reviento. Pero, Ujú. pero si va a hacer entrenamientos,
tendrá que ser capaz de mantener el ritmo de sus rivales durante un tiempo. Entonces, utilicé en su día las gráficas de las zonas de Kogan. Ahora estoy trabajando un poco con VKO5. En su día utilicé mucho VKO, VK1, VK3. En el 3 me quedé. Cada vez me lo complican más y ahora estoy utilizando más Training Peaks. Estoy volviendo a reciclarme con VKO5, que digamos que hace estimaciones. Pero al final lo que funciona principalmente es la observación. Si mi deportista hace 10 de 2 minutos a umbral recuperando 1 minuto, la recuperación determina mucho la zona. Cuanto más corta la recuperación, más baja es la zona. Lo que hago es intentar progresar sobre ese entrenamiento, más que sobre lo que me dice la teoría del porcentaje al umbral al que va. Pues me estoy viendo más preguntas, Jaime, pero yo creo que este es un tema que nos puede dar para mucho más. Habíamos pactado media hora. Creo que nos deja 40 minutos esta hora, me parece. Yo casi que, es que esto da para mucho más. Yo casi que recogería estas preguntas, las voy a ir anotando. Y como tenemos por suerte a Jaime colaborando y vamos a ver más Rincón del Luarca, podemos traspasar estas preguntas. Como os digo, si habéis llegado ahora, este vídeo, esta entrevista o esta charla o esta ponencia, o aquí en el hilo de comentarios alguien ha hablado de Masterclass, que estoy muy de acuerdo, la vais a poder ver esta misma tarde en YouTube, la voy a colgar. Evidentemente vamos a editar 4 cositas para que esté más mona y más accesible. Y yo estoy seguro que si nos dejáis en el hilo de comentarios del vídeo del canal de YouTube, o si os sumáis al canal de Telegram, al grupo de Telegram de Triatlón en Vena, podemos seguir acumulando preguntas y traspasárselas a Jaime, porque es que si no nos vamos a ir aquí muchísimo. Tenemos media hora de Jaime para nosotros y sin duda, bueno, una vez más agradecerte tu tiempo y dejamos todo eso en el tintero pendiente de una nueva entrega, si te parece. Y sí, una pregunta que he visto por ahí, la verdad es que no las he leído, pero alguna la he leído en diagonal, que es, como yo he dejado la gran ciudad y me he mudado a una ciudad más pequeña, ¿qué me aporta eso? Dice, a ver, yo me he mudado por necesidades laborales, pero me he encontrado en una ciudad en la que no hay tráfico, en la que las relaciones humanas son mayores, en la que los desplazamientos me quitan 1 hora menos de mi tiempo que los que me quitaban en Madrid y en las cuales puedo entrenar con mucha mayor seguridad para esto. Entonces, como cada vez más el teletrabajo es posible, y esto no lo digo yo, lo dijo Marc Allen en una entrevista que le concedió a Antonio Alís en Bicisport 93, 94. Si quieres mejorar, deja la gran ciudad. Ajá. Pues vamos a tener a Jaime, una mejor versión de Jaime del Luarca, sin duda. Y una vez más, pues gracias. Os recuerdo el vídeo colgado esta tarde en el canal de YouTube. Y esto ha sido el Rincón del Luarca de la mano de Trading 140.6. Un saludo, Jaime. Gracias a todos. Chao. Adiós.